Entonces, estamos compartiendo pantalla. Vamos con nuestra clase de consultas, ejercicios. Entonces, sacamos el problema 5 de la guía 2. Tenemos una función y tenemos que ver todo esto. Determinar y clasificar los puntos críticos. ¿Cómo se sacan los puntos críticos, chicos? Donde la derivada se determina ¿O dónde más? o se hace cero. O se hace cero. O la derivada no existe, o la derivada se hace cero. Ya, entonces necesito derivar. ¿Cuál es la derivada de mi función? Ojo, que la función si les acomoda más cuando hay una x solo abajo, no hay suma ni resta ni nada, la pueden pensar como 8 por x a la menos 3 menos 6 por x a la menos 1. La pueden pensar así, si es que es más fácil para ustedes. Si es que no quieren hacer la división. Entonces, ¿cuál es la derivada? 8 por menos 3. Ya que nos da ¿cuánto? Menos 24, sí. Por, X a la menos 4. sí. Vamos bien. Más 6. Más 6. X a la menos Menos. menos 2. Menos 2. Sí. Y listo, este si quieren lo acomodamos como menos 24 sobre x a la 4, más 6 sobre x a la 2. Los podemos juntar en una fracción. El denominador más grande es x a la 4, nos queda menos 24 más 6x cuadrado. ¿Y tendremos punto crítico por acá? Bueno, puedo factorizar el 6, 6 por 4, 24, sería menos 4 más x cuadrado. ¿Cuáles serían nuestros puntos críticos? 0. Perfecto, el 0. Menos 2 y el 2. Perfecto. Menos 2 y 2. Tenemos 3 puntos críticos. Posibles máximos o mínimos. Ya, y los tenemos que clasificar, pero lo vamos a hacer al tiro con la parte B. Ya, ojo, clasificar puntos críticos se puede hacer primera derivada o criterio de la segunda derivada. ¿Cuál hace uno? El que le acomode. Acá nosotros casi vamos a hacerlos todos porque tenemos que ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la concavidad y convexidad. Así que lo vamos a utilizar de todos modos. Así que le voy a poner I, B. Entonces, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Con una tablita. ¿En una tablita? Sí. ¿Cómo parto la tablita? Con el menos infinito, menos 2, 0 y 2. Perfecto. Entonces, nuestra tablita. Menos infinito nos dijo el compañero, menos 2. Por ahí también me dijeron tabla de signos. 0, 2, infinito. Qué chueca yo. Ya. Y tenemos, ya la composición la voy a separar de nuevo. Esto es 6 por x menos 2x más 2. Y abajo es x a la cuarta. Así que voy a anotar el x a la cuarta. Tengo el x menos 2, el x más 2.
Y después cuando multiplique y divide no sé qué, ahí vamos a hacer la primera derivada. X a la cuarta, ¿qué signo tiene acá? Siempre positivo. Siempre positivo, súper bien. El x menos 2, el 6 da lo mismo, es un número. Hay que agregarlo, pero el x menos 2, Negativo hasta que sea 2. negativo hasta que sea 2. Y después, Positivo. y después positivo. Ah, uy, hay que considerar algo acá que no considere. Después les voy a preguntar. El x más 2, Negativo hasta que sea 0. hasta que sea 0, Hasta que sea menos 2. hasta que sea menos 2. Perdón. Y después, Positivo. Siempre positivo. y después siempre positivo. Y ahí uno dice, listo, tengo mi tablita. Tengo que considerar, esto se multiplica, ese se divide, al final es lo mismo, una tabla de signos. Así que nos da más, menos, menos, más. Ya. Y ahí uno dice, si mi derivada es positiva, ¿qué pasa con mi función original? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Y acá también es creciente. ¿Y cuando es negativa? Adivinen. Decreciente. Decreciente. Así que acá uno dice, ya. Al tiro yo sé que el menos 2 es un... Punto crítico. Sí, ahí lo tenemos, punto crítico. Pero acá, ¿cómo lo clasifico? Máximo local. Un máximo local, perfecto. O relativo, da lo mismo. Y el 2, Mínimo local. mínimo local. Y el 0, que era un punto crítico, ¿qué será? Ese es un punto de inflexión, si no me equivoco. No, Puede no ser. es la segunda derivada. A ver, nosotros vamos a nuestra función original. El 0, ¿qué es? Se va al infinito. Ujú. Indeterminado. Indeterminado, sí. Entonces uno dice, si nosotros nos fijamos bien, el dominio de nuestra función, cuando yo lo veo, son todos los reales sin el 0. Porque no puedo dividir por 0, entonces el 0 ni siquiera está en el dominio de nuestra función. Y tal como nos dice el compañero en el chat, se va a infinito. Como que va a crecer hasta infinito. Así que el 0 podría ser un punto conflictivo para nosotros porque no existe. Porque a lo mejor es decreciente, a lo mejor es así, justo en el 0. Como que se va a infinito por la derecha y a menos infinito por la izquierda. Así que lo vamos a tener que analizar por ahí. Ya. Ya clasificamos nuestros puntos críticos. El 0 tenemos dudas todavía. Necesitamos concavidad y convexidad. ¿Cómo lo hago con concavidad y convexidad? Segunda derivada. Segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de mi función? Y ahí les recomiendo derivar esta. Y Es como 96 por x a la menos 5 más... No, es menos 12 por x a la menos 3. sí, súper bien. Ahí nos queda 96 por x a la 5 menos 12 x a la 3. Los podemos juntar en una sola fracción. Y nos queda 96 menos 12x cuadrado. 96 se puede dividir por 12, ¿no? Se podía dividir por 4. Y por 3 también. Así que sí se puede. ¿Cuánto es 96 dividido en 12? 8. 8. Entonces saco el 12, nos queda 8 menos x cuadrado. Y de nuevo, puntos críticos, pero ahora como de la segunda derivada. ¿Cuáles serían? 0 raíz de 8 y menos raíz de 8. Perfecto.
x igual a 0, x igual a raíz de 8, x igual a menos raíz de 8. Y vamos a hacer nuestra tablita. Sería, hoy va a ser igual de grande que eso. Bueno, hacemos acá. Sería menos 8, 0, 8. Tenemos el x a la quinta. Acá también tenemos la factorización con raíz de 8. Sería x menos raíz de... Ay, no, el x cuadrado negativo. Sería raíz de 8 menos x. Y raíz de 8 más x. Ahí sí. Es importante eso porque cambia el signo. Segunda. Ya. X a la quinta. Negativo. Negativo Hasta el 0. hasta el 0. Después positivo. Y después positivo. El raíz de 8 menos x. Profe puso arriba 8 en vez de raíz de 8. Ah, verdad. Estaba yo. Ahí sí. Negativo y después positivo. No, no. Verdad, esto es negativo. Entonces positivo hasta... Positivo y después negativo. Negativo. Y después, Hasta el después de raíz de 8 es negativo. Así que antes positivo. ahí sí. Entonces, ahora es al revés, negativo hasta el positivo. Como negativo y positivo. Ah, Sí. raíz de 8, Sí. sí, positivo, positivo. ¿Qué hago yo? Solo por si acaso, evalúo un número por acá entre medio. Raíz de 8 es menor que 3, pero uno puede decir voy a evaluar en 1 si quiero. Y evalúo en 1 y me da positivo. Acá, bueno, menos 1. Acá puedo evaluar en 1 si quiero, que es un número más o menos simple. Y acá puedo evaluar en el número que yo quiera, como 100, 10, menos 100. Así me aseguro, digo, menos 100. Si evalúo el menos 100 acá, me queda raíz de 8, menos con menos me queda más 100 y por eso me queda positivo. ¿Ya? Por si acaso, por si les sirve. Ya, entonces nuestra segunda derivada es positiva, negativa, positiva, negativa. Uf. Entonces, ¿qué diríamos de nuestra función original si la segunda derivada es positiva? ¿Es cóncava? Es convexa. Convexa. Es feliz. Es feliz. Negativa. Es triste. Ahí es cóncava. Cóncava. Convexa y cóncava. ¿Ya? Uy, que está feito este gráfico. Bueno, lo interesante de acá es que tenemos puntos de inflexión. ¿O no? Sí. Sí. ¿Cuáles serían los puntos de inflexión? Nuestros puntos críticos de la segunda derivada. Ya, ojo ahí. ¿Cuál es la definición de punto de inflexión? Era cuando cambiaba la forma del gráfico. Sí, la concavidad, pero además me pedían que la derivada fuera cero, la segunda derivada fuera cero. ¿Cuándo la segunda derivada es cero? En raíz de 8. En raíz de 8. Entonces acá tenemos un punto de inflexión. Lo vamos a verificar de todos modos. ¿Dónde más tenemos puntos de inflexión? En el menos raíz de 8. En el menos raíz de 8. Aquí también hay un punto de inflexión.
El 0, no, el 0 es indeterminado. De hecho, el 0 ni siquiera está en el dominio de la función. ¿Ya? Cuidado ahí. Ya, entonces tenemos más o menos una idea. Está complejo esto. Fíjense bien cómo es. No es tan bonito. Pero nos decía, la función es creciente y después decreciente. Y uno dice, bueno, tengo concavidad, está un poco extraño. Después decreciente y creciente y también tengo eso. Hay que fijarse bien en las concavidades. Cóncava hacia abajo y creciente. Uf, ya, ahí vamos a ver cómo será este gráfico. Determine la ecuación de cada una de las asíntotas que existen. Vamos con el punto C y después vamos a hacer un bosquejo. ¿Cómo saco las asíntotas? Así. Vamos a ver esto. ¿Cómo saco la? Ah, ahí me escribieron. Con límites, ¿límites qué? Límite al infinito. Ya, asíntota de. Déjenme anotar la función porque no me la sé de memoria. 8x a la menos 3. Y 6x a la menos 1. Límites al infinito me dijeron. Ok. Cuando es el límite al infinito, ¿qué asíntotas son? Horizontales. Sí. Entonces vamos a poner horizontal. Entonces sería límite al infinito, límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. Partida en X. ¿Cuánto valor tiene? No es el límite partido en X. ¿Cómo? ¿No era el límite de la función partido en X o no? Esa es la oblicua. ¿Cuánto vale este límite, chicos? 0. Sí. Si nos da 0, ¿qué decimos de la asíntota horizontal? Si el límite a infinito nos dio 0, ¿qué decimos de la asíntota horizontal? Es asíntota en el punto cero. O sea, del punto cero es asíntota en el horizontal. Ya, más o menos. Sí, el límite, o sea, que tenemos una asíntota horizontal, primero porque el límite existe. O sea, hay asíntota horizontal y la asíntota horizontal es igual a 0. Es horizontal. Es a esta altura, a la del eje X, que yo me corrí acá. ¿Ya? Y en menos infinito, ¿cuánto vale? 0 también. También 0, entonces tenemos la asíntota. Y acá también vale 0, así que también tenemos asíntota. Ya, la pregunta es, si tenemos asíntota horizontal, ¿qué decimos de la oblicua? No hay. No hay. Si hay horizontal, no hay oblicua. Si hay oblicua, no hay horizontal, puede haber solo una. Ya, y me falta la vertical. ¿Cómo hacíamos la vertical? Era ¿El dominio? Ya, ¿cómo lo hago entonces? Sería todo el dominio menos los puntos críticos. ¿Cuáles puntos críticos? No.
Chicos, la vertical se saca a donde se podría indeterminar nuestra función, que en general uno ve como el dominio, como el punto que no está incluido en el dominio. Así que, ¿a dónde nosotros veríamos que hay una asíntota vertical? En el 0. En el 0. Entonces uno dice, bueno, vamos a analizar el 0. Límite cuando x tiende a 0 de nuestra función. La voy a escribir completita. Ya. Si hago el límite a 0, fíjense bien. No hay problema. Ya, si hago el límite a 0. Dame un minuto, chiquillos. Si x tiende a 0, chiquillos. Ojo que si tiende a 0 por derecha o por izquierda, va a importar. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque después tenemos que graficarlo. Entonces, ¿por qué va a importar? Porque uno dice, bueno, 6 por 0 da lo mismo si es positivo o negativo, sigue siendo 0, me da lo mismo. Pero se mantiene el 8. 8 partido por x al cubo. El x al cubo si conserva signos. Importa si el 0 era 0,1 o si era menos 0,1. Entonces lo vamos a separar. Límite por la derecha. De hecho, no sé, x cuadrado por x cubo. Por derecha. Y límite por izquierda porque aquí me va a dar distintos resultados. Como hay un exponente impar, importa el signo. Ya. Si tiendo a 0 por la derecha, uno dice, bueno, ese va a valer 0, me da lo mismo. Me queda 8 más o menos partido en x al cubo. ¿Eso va a ser positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces uno dice, ya, 8 partido por algo que tiende a 0, pero positivo. ¿A qué tiende? Más infinito. A más infinito. Perfecto. Misma idea acá abajo. Ese va a valer casi 0, así que me da lo mismo. Entonces nos queda 8 partido por x al cubo. X al cubo negativo. Así que, ¿a qué tiende? Menos infinito. Menos infinito. Y listo. Ahí tenemos. Tenemos asíntotas horizontales en igual a 0 y tenemos asíntotas vertical, asíntota en x igual a 0, porque ese era nuestro punto conflictivo. Se supone que con toda esta información nosotros podríamos hacer un bosquejo de la función. Así que vamos a intentarlo. No me va a quedar lindo, pero bueno. A ver si corro algo. Quiero sacar esto. Entonces, ¿qué hace uno en general? Anotar como los puntos críticos que les dio. Nos faltó verificar si los puntos de inflexión eran puntos de inflexión. Vamos a hacer al tiro. Ya, puntos interesantes que tenemos, el -2 y el 2, el 0 también. Tenemos, ¿por qué se corre? El 0. Lo voy a hacer de 2 espacios, el -2, porque si no me va a quedar enano, y el 2. También tengo la raíz de 8 y el menos raíz de 8. Ese es menor que 3, pero es mayor que 2. Digamos que está como por acá. Raíz de 8 y menos raíz de 8. Uf. Tengo una asíntota en 0. Y tenemos una asíntota en igual a 0. Ojo que en infinito esto es así. Yo las anoto nomás como para tener una idea. Es igual a 0. Este es x igual a 0. Ya. Lo importante es que yo sé que antes del 2, ojalá tuviera todo acá, es creciente, decreciente, decreciente, creciente. Entonces antes del 2 es creciente, después es decreciente, después de nuevo decreciente y después creciente. Eso es lo que nosotros sacamos. De crecimiento. Y en las raíces de 8 tenemos
Convexa, cóncava, convexa, cóncava. Entonces, antes del 8, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Tenemos convexa, cóncava, convexa, cóncava. Ya, ahí más o menos tenemos que sacar como una idea. Dije convexa, convexa, cóncava, convexa, cóncava. Sí. Ya, ¿cómo será el dibujo de esto? No sé. Lo que sí sé es que tenemos nuestras asíntotas verticales. Y esa yo sé que después del 0, para los positivos del 0 vale más infinito, o sea, es por acá. Y antes del 0 es negativo, como por acá. ¿Ya? Entonces mi función decrece y es cóncava hasta la raíz de 8. O sea, es cóncava, es creciente. Uy, que me estoy complicando. Ideas, chicos, ustedes también pueden rayar la pizarra. Acá se me imagina que es como algo así. Pero después crece. Ah, y después como así. Uy, qué feo. Más o menos así se me ocurre. Y acá debería ser como justo al contrario. Acá decrece y es cóncava hacia abajo. Y después crece. Como algo así. Uy, qué feo. ¿Será algo así? ¿Tiene sentido, no? Creo que sí, pero la parte izquierda es un poco rara. Sí, está un poco rara. Creo que soy yo la que la dibujo un poco fea. A ver. Eso es que partido en x al cubo menos c partido en x. Ah, no es tan rara. O sea, no la dibujé tan mal. Ya les voy a pegar el gráfico. Ya, pero no lo hice tan mal. Es solo un bosquejo. Esa es la original. No me quedó tan fea. Ahí está. Sí tenía eso. Oh, pero no dibujé nunca las asíntotas. Fíjense que mis asíntotas no son asíntotas. ¿Se fijan? Ahí tuve yo un problema con mis asíntotas. Porque efectivamente yo la dibujé nomás. Y la asíntota tiene que ser asíntota. Y de ahí viene eso que está ahí. Entonces acá se nos va pegando y esa es nuestra asíntota igual a 0. Lo mismo acá. Cuando uno dibuja más, acá tenemos la asíntota vertical en x igual a 0, decreciente hasta el 2 y después creciente. Las concavidades son súper suaves. Uno las tiende a dibujar como gigantes, pero no lo son. Y ahí yo tuve un problema con mis asíntotas. Fíjense bien que olvidé la parte de las asíntotas, como que dibujé las concavidades y los crecimientos y decrecimientos, pero se me pasó la asíntota. Que a ustedes no les pase. Entonces, si lo hubiese dibujado, yo lo hubiese tenido que hacer como así. Pero ahí está la idea. ¿Sí? Está todo lo que nosotros verificamos. Acá teníamos un máximo, un mínimo, acá es creciente, decreciente, decreciente, creciente. Y las concavidades son súper suaves. Si se fijan, ahí hay una pequeña concavidad. Acá también, pero es súper suave. ¿Ya? Pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Cómo verificábamos, chicos, lo último? Que mis puntos de inflexión realmente eran puntos de inflexión con la tercera derivada. La tercera derivada en esos puntos distinta de 0. ¿Ya? Yo acá voy a hacerla. Yo sé que mi segunda derivada es 12 por 8 partido en x a la quinta menos 1 partido en x cubo. Si nosotros hacemos la tercera derivada para verificar los puntos de inflexión, me quedaría 12 por ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de ese?
¿Cuál es la derivada de C? ¿No? Menos 32. No. Casi, casi. Menos 40. 40. Menos 40. Menos 40 sobre x a la 6. ¿Y acá? Menos X a la... No, Más 3 sobre X4. X4. a la cuarta. Ujú. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Evaluar en esta, que es nuestra tercera derivada, mis puntos de inflexión. Evaluar el raíz de 8 y el menos raíz de 8 y ver si esto nos da o no nos da 0. Si no nos da 0, entonces sí es un punto de inflexión. Pero si nos da 0, no. Eso nada que hacer. No sería como un punto de inflexión. A ver, voy a evaluar. 40 dividido en raíz de 8 elevado a 6. Más 3 dividido en raíz de 8 elevado a 3. No, a 4. No, a 4. Ya, me dio distinto de 0. Me dio 0,03125. Lo único que me importa de esto es que es distinto de 0. Y si evalúo en raíz de 8 y en menos raíz de 8, me van a dar el mismo resultado porque los exponentes son pares. Así que mi tercera derivada evaluada en raíz de 8 me dio distinta de 0 y en menos raíz de 8 también. Eso solamente a mí me comprueba que realmente son puntos de inflexión. El 0 no, porque el 0 no está definido en la derivada, ni en la segunda, ni en la tercera, ni siquiera en el dominio de la función. Bien. ¿Dudas, chicos? Ah, no, no, la verdad es que no. Ok. Vamos con otro. Falta el de L'Hôpital. Y de ahí tenemos uno de Riemann. Bueno, hagamos el de Riemann antes. Si igual L'Hôpital se supone que estudiaron para la prueba pasada. Ya, Riemann. Considere esa función una partición uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que nuestro intervalo lo vamos a dividir acá en 6 subintervalos, pero todos igualitos. Hay veces en que las personas hacen divisiones de intervalos que no son parejitas. 0, 1, 2, 3. Hay gente que podría decir, bueno, yo quiero hacer el intervalo del 0 al 0,5 y del 0,5 al 2 y del 2 al 2,5 y del 2,5 al 3. Podría hacerse, ¿ya? A nosotros nos dijeron haga una partición uniforme, o sea, todos los intervalos van a medir lo mismo, y de 6 subintervalos, o sea, tengo que dividir esto en 6 partes. ¿Cómo lo hago? Tres ¿Cómo? partido en 6, 3 partido en 6, ¿cuánto nos da? 0,5. 0,5. Entonces nuestro intervalo va a ser del 0 al 0,5, del 0,5 al 1, del 1 al 1,5, hasta el 2 y después al 2,5. Ya, ojo, solo porque trabajamos nosotros después como en evaluar esto, es más cómodo hacerlo en vez de decimales con fracciones. Así que sería 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, estos son 4 medios, serían 5 medios. 5 medios y 3. Esos serían nuestros subintervalos.
Así que me dice evaluar la suma superior e inferior de F asociada a P. Uf, ¿cómo hago eso? La suma superior y la inferior, chicos, tiene que ver con como la suma más grande o la suma más pequeña. Por ahí nosotros hicimos por la derecha y por la izquierda. Puede que esta no sea así. ¿Cómo es el gráfico de x cuadrado menos 2x? Una especie de parábola, quizás. Sí, es como una parábola. Ujú. Ya. Yo sé que tiene como solución el 0 y el 2. Esos son mis puntos de corte. Y es cóncava hacia arriba, así que debe ser como algo así. ¿Dónde está el vértice? En el 1. En el 1. En el 1 y acá altura menos 2. Y yo quiero ver la integral, o sea, la suma superior e inferior en 0,3. Desde acá hasta acá. Ese es el que vamos a calcular nosotros. ¿Por qué me importa saber que es este el que vamos a calcular nosotros? Porque me dicen suma superior y suma inferior. ¿Ya? Nosotros tenemos una partición y tenemos que ver como los intervalos. Déjenme copiar este dibujo para que dibujemos la suma superior y la inferior. Ya. La superior sería, yo para cada intervalo que tengo acá, busco lo más grande de la función. ¿Cuál es el pedacito más grande? La altura más grande. En este primer intervalo, entre 0 y 0,5, ¿cuál es la altura más grande que tiene mi parábola? ¿En 0 o en 0,5? 0. En 0, altura 0. Entre el 0,5 y el 1. 0,5. El 0,5, entonces ahí considero la altura. Entre 1 y 1,5. 1,5. El 1,5. Entre el 1,5 y el 2. 2. 2. Entre el 2 y el 2,5. Ya está ahí el de la derecha. El de la derecha. Y lo mismo acá derecha. Esta, chicos, es la suma superior. Lo que debería hacer uno es sumar como cada uno de estos rectángulos que pintamos acá. Misma idea, suma inferior. ¿Cuál sería? Como la más pequeña que tomamos. Entre el 0 y el 0,5. ¿Cuál es el valor más pequeño que toma? 0,5. El 0,5. Entonces uno dice, ahí está. Entre el 0,5 y el 1. 1. El 1. Entre el 1 y el 1,5. El 1 otra vez. El 1 otra vez. Entre el 1,5 y el 2. El 1,5. El 1,5. Entre el... ¿Cuál vamos? ¿2 y 2,5? Ahí el de la izquierda solamente. El de la Así. izquierda. Acá se ve el tiro que es el de la izquierda. Y esto, chicos, es la suma inferior, tomando como los puntos más bajos de cada subintervalo. Suma inferior. Suma superior. ¿Cómo se hace? Uno dice, bueno, vamos a sumar nuestros rectángulos. En la suma superior, ¿cómo se anotaba esto? Suma superior. No me acuerdo. No lo hemos visto, si queda algo. Ya, sería, la función acá la evaluamos en el 0 por el ancho del intervalo, que era 1/2, era siempre 0,5. Segundo rectángulo, evaluamos en 1/2 por 1/2, que es el ancho del rectángulo.
Después, tercer rectángulo, evaluamos en 1,5, evaluamos en 3 medios. Por el ancho del intervalo, que es 1 medio. Acá después evaluamos en 2, por el ancho del intervalo, que es 1 medio. Y me faltan los últimos 2 rectángulos, que serían la función evaluada en 5 medios y en 3. Por el ancho del intervalo, más la función evaluada en 3. Y esto, chicos, es la suma superior. Uno debería evaluarla y calcular un valor. ¿Sí? Y adivinen, para la suma inferior, misma idea. F, acá evaluamos en 1 medio, por el ancho del intervalo, que es 1 medio. Después evaluamos en 1, por el ancho del intervalo. Volvimos a evaluar en 1. En estos dos que están acá, evaluamos en 1 y después evaluamos en 1,5, en 3 medios. Después evaluamos en 2. Y después evaluamos en 5 medios. Y esa es nuestra suma inferior, deberíamos evaluarla. ¿Ya? ¿Por qué es importante que la evalúen? Porque así uno sabe más o menos qué valores va a tomar esto. Más o menos. ¿Ya? Lo único que yo me acuerdo es que, por ejemplo, cuando evaluaba en 0 era 0, y cuando evalué en 2 también era 0. Así que esos los puedo omitir. Acá también, cuando evalué en 2 era 0. Todos los otros los debería calcular. ¿Ya? Y solo para avanzar un poquitito, vamos a ver la idea de cómo calcular la suma de Riemann. Puede ser tomando el punto extremo izquierdo, o el extremo derecho, o el punto medio. La idea es siempre la misma, así que elijamos el del punto medio, que es bastante feito, y no lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Cómo era esto de las sumas de Riemann, chicos? ¿Alguien se acuerda cómo era la suma de Riemann? 4, ¿no? Ya, para la suma de Riemann, desde 0 hasta 3 tenemos que dividirlo en muchos intervalos. Ah, no, pero es asociada a P tomando como punto muestra en A. Es asociada a la partición que nosotros hicimos. Ya, ojo ahí. Si me dicen suma de Riemann en general, yo hago como la del límite y eso. Si me dicen asociada a P a esta partición que nosotros hicimos, es asociada justo a esa. Pero es la misma idea que hicimos antes, solo que con el punto medio. Ya, entonces sería entre 0, 1, 2, 3. No, lo voy a hacer más rápido. 1, 2, 3. Ahí está. Teníamos los puntos del medio. Y me dice que tengo que hacer lo mismo que hicimos nosotros acá, pero evaluando el punto del medio. No evaluando en 1 medio, no evaluando en 3 medios, no evaluando en 5 medios. Como los puntos que están justo al medio. ¿Dónde tendríamos que evaluar para hacer esta nueva aproximación, chiquillos? Acuérdense que el dibujo en 6, no sé si en 6. El dibujo debería ser como así. Ya, me quedó súper chueco, pero ahí está la idea. El punto del medio, chicos, es justo el punto del medio entre el 0 y el 0,5. ¿Cuál es el del medio? Entre el 0 y 1 medio. $0,25, un cuarto. 1/4. Entonces uno dice, esa es la altura que voy a tomar. Así que me va a quedar ese rectángulo. Bueno, más o menos la altura me quedó. Entre 1 medio y 1. ¿Cuál será el punto del medio? Este era 1/4. ¿Cuál es el 3 punto del cuartos. medio? 3/4. Entonces yo tomo acá, digo, esa va a ser mi altura,
Y ese va a ser mi nuevo rectángulo. Misma idea, 1 y 3 medios. Cinco cuartos. 5 cuartos. Entonces 5 cuartos, tomamos esa altura. Creo que me tendría que haber dado la misma altura, pero como mi dibujo estaba medio feíto acá, no me dio igual. Pero bueno, es solo un bosquejo, solo para tener la idea. Misma idea con los 3 que vienen, chicos, entre 3 medios y 2 y los que vienen. ¿Cuáles serían? Sería sumarle 2 siempre y ponerle un partido por 4. 7, Cuartos, 9 y 11. 9 cuartos y 11 cuartos, sí. Este sería 9 cuartos, lo voy a escribir abajo. Y 11 cuartos. Y este es la suma, pero tomando otra muestra, otro punto de muestra. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos acá. Pero por eso evaluamos, anotamos los puntitos, porque el primer rectángulo, por ejemplo, mide el ancho, sigue siendo un medio, y sería la función evaluada en un cuarto, que esa es la altura, por un medio. El segundo rectángulo, misma idea, sería la función evaluada en 3 cuartos, que esa es la altura, por el ancho del intervalo, que es un medio. Y así. Esa es la idea de nuestras sumas de Riemann, pero asociadas a la partición que habíamos escrito acá. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí. Vamos. Estudien la posibilidad de aplicar la regla del L'Hopital y si podemos la vamos a ocupar. ¿Cuándo se podía ocupar la regla del L'Hopital? ¿Alguien se acuerda? Era cuando dos funciones se indeterminaban. Ya. Por ejemplo, acá en el primer caso, en ese. Tengo dos funciones, sí, porque tengo una división, es como f partido en g. ¿Qué más? Tengo las dos funciones, ¿qué más se tiene que cumplir? El 0 partido en 0. Que ya infinito partido Eh, infinito. Exactamente. O 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. En este caso, ¿nos queda o no nos queda? Sí, sí queda. Sí. En este caso nos quedaría, pensando, esto es un borrador para nosotros, como infinito partido en infinito. Así que se podría ocupar. Y uno dice, bueno, ocupémosla. ¿Qué pasa si en nuestro límite 1 ocupamos L'Hopital? Me queda el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué cosa? 1 menos coseno. Ah, pero regla de la cadena, así que. Acuérdense que es la derivada de arriba dividido en la derivada de la de abajo. Ah, no, regla de cadena. Ok. No Muy es regla fácil. de la división. Bueno, sí. ¿Cómo sería? 1 menos coseno de x. Ujú. 1 más coseno de x. Mm. ¿Qué pasa si evalúo en infinito esto? Queda uno. Queda uno. ¿Por qué queda uno? Los cosenos se eliminan, ¿no? ¿No? No, Coseno no se sabe. no se sabe. De hecho, yo por mientras diría que esto es indeterminado. ¿Se podía ocupar? Sí. ¿Nos servía mucho? No, tendríamos que empezar a evaluar esto distinto. Pero yo creo que igual se puede. A ver si probamos. De abajo me da lo mismo. Es que se indeterminan los dos. Está complejo esto. No sé, habría que estudiarlo. Factorizar por x, pero no podemos factorizar por x.
Porque en infinito esto no, sin L'Hopital. A lo mejor, no, pues sin L'Hopital, lo estoy pensando sin L'Hopital este. Lo que haría sería multiplicar por 1 más coseno arriba y abajo. Porque ahí me queda arriba 1 menos coseno cuadrado. Y abajo me queda este cuadrado binomio que me da lo mismo en realidad. Al cuadrado. Acá, ese se transforma en seno al cuadrado. Y acá me queda este cuadrado binomio. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Quizá, solo quizá, lo podría arreglar así. Pero no estoy segura. No, está feito. Como que se puede aplicar la regla del hospital, sí, se puede aplicar. Teníamos la regla. ¿Es cómodo? No, muchas veces nos va a pasar que aplicar la regla del hospital no es cómodo. Y ya en esta parte no se puede aplicar el hospital de nuevo. Tendría que pensarlo. ¿Pero se puede aplicar? Sí. ¿Sirve? No mucho. Acá, en el segundo, ¿se podrá aplicar? ¿Se puede o no se puede? O sea, es parte de los ejercicios que piden el L'Hopital, así que supongo que sí, pero ¿cómo? Sí, pero uno tendría que Pero decir. el Euler elevado al seno de x está como, está indeterminado, ¿Por qué está indeterminado? porque el seno de x al infinito no se sabe cuánto vale. No, pero es acotado entre 0 y 1. O sea, entre menos 1 y 1. Así que en realidad eso no crece mucho, es casi un numerito. Ya, pero acá fíjense bien. Arriba de todos modos tenemos infinito. ¿Sí o no? 1 más algo, más infinito. ¿Sí? Y abajo también. Abajo tenemos ese, que nunca va a ser 0, por infinito. Y bueno, y ese. Así como que esto, de nuevo, es una función f de x partido en g de x, y podríamos decir que también es como más o menos de la forma infinito partido en infinito, porque los x son los que están mandando acá. Ahora, derivar esto no es bonito, pero se podría utilizar, se podría estudiar la posibilidad de aplicarlo. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eso, qué fome. A ver, busquemos, voy a ver si encuentro uno con donde ocupemos Lopita. Voy a pausar por mientras. Ya. Acá se puede ocupar la hospital. Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? A ver, ¿por qué? Ah, También tenemos función partido en función. Eso está mm, bien. ¿Qué más? porque puedo derivar ambas sin problemas, creo. Ya, pero antes, para poder ocupar la hospital, nos exigen algo. Hay que ver si está Pero 0 partido en 0. Ya, si evalúan menos 2 que me dijeron acá, ¿cuánto nos creo da? que no se puede. Probemos. Nos da 4, menos 6 por 4 sería 24, más 8. Profe, ahí Este es sería 12. menos 12. 12. Sí. Jiji. Ahora sí. Y abajo nos da 4 más 6 menos 10. ¿Cuánto nos da? 0 0 partido en partido en 0. 0. ¿Se puede ocupar o no? Sí. Ya. Si uno dice ya, qué raro que sea menos 2, pero bueno. Hagamos el límite por el hospital. ¿Cuánto nos da? 2
2, 2x 2x 6, más 6. Y abajo, 2x también, menos 3, menos 3. Y si evalúo acá, ¿cuánto me da? 2 y 1. Perdón. Sí, arriba 2 positivo y abajo Ah, quedaría menos 7. menos 7, sí. ¿Sí? ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, seguro que sí. Uy. Veamos este que es más feito. ¿Se puede ocupar el hospital acá? Sí, ¿Por qué sí? porque si infinito elevado a cualquier número va a quedar infinito y Ujú. Euler elevado a infinito también es un número muy grande que se puede determinar como infinito. Ok. Así que el hospital, ¿quién utilizaría el hospital, supongo? Yo creo que sí, pero igual Ya. quedaría un número muy grande. Quedaría un número gigante. Límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué nos va a quedar? De ¿qué es? Es Mm, 9.999. O sea, o sí, sea, sería 10.000 por x elevado a 9.999. ese sí, por aquí le van a 1999. Y la derivada de Euler es Euler. Qué feo esto. No, no, Dios. ¿Qué harían ahora? Hoy estamos en la hora, chiquillos. Ya. ¿Qué haría uno? Como que probaría muchas veces el hospital. No siempre vale la pena, pero es para que lo tengan presente. Y entonces después nos quedaría el límite de 10.000 por 9.999 por x elevado a 9.998. Y abajo siempre nos da lo mismo. Si yo hago esta derivada muchas veces, 10.000 veces, la última vez me va a quedar 10.000 por 9.000 por bla, 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 hasta 2 por x elevado a 1 y siempre el Euler me va a quedar abajo. Si yo vuelvo a utilizar L'Hopital una vez más, ¿cuánto me va a quedar? Me quedaría como el factorial de 10.000 partido por Euler elevado a x. ¿Y esto cuánto vale? Ese es un número. Eso Grande. posiblemente me dé un número, porque, Sí, sí, un número. O sea, es o un sea, número gigante. porque como el factorial de 10.000 es un número muy grande, partido por infinito es como, Sigue no siendo sé, un número. Da lo mismo, tendería a cero, sí, Ignacio. Da lo mismo que sea un número gigante. Sigue siendo un número. El infinito es mucho más grande que un número fijo, porque este va a seguir creciendo, así que va a tender a cero. ¿Ya? Ahí es cuando uno dice que la exponencial le gana a cualquier x. ¿Ya? Eso es lo que uno haría, como bajar, bajar, bajar los exponentes hasta llegar a este que es un número, que esa es la parte que nos importa. Arriba es un número. Y abajo tiende a infinito, así que sí o sí tiende a cero. ¿Claros, chicos? profe. Sí, profe. Ya pues chicos, dejamos hasta acá, estamos en la hora. Que estén bien, ánimo en el estudio, repasen mucho y que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Perfecto. Chao. No, profe. Chao, chao.